Aprovechando que es la fiesta de Madrid, y dado que hemos dedicado algunas piezas a hablar de tránsfugas famosos, pues vamos a hablar de uno de los casos de transfugismo más famosos de la historia en España, que es el caso conocido como el Tamayazo. Aunque estrictamente el caso del Tamayazo no era del todo un transfugismo en el sentido de que no se fueron voluntariamente del PSOE al grupo mixto, sino que fueron expulsados. Sería más un caso de disidencia. Dos diputados que se van de un grupo, no, que los echan de un grupo. ¿Tránsfugas de qué? Para el margen de la nomenclatura, el caso es que aquel 10 de junio del año 2003 se iba a formar la presidencia de la mesa de la Asamblea de Madrid, que es el paso previo a votar luego la investidura. Y se entendía que dado que el PSOE e Izquierda Unida juntos sumaban por un diputado mayoría absoluta, la presidencia de la Asamblea recaería en un candidato del PSOE, el candidato era don Francisco Cavaco, y quedaría en segundo lugar la candidata del PP, que era doña Concepción Dancausa, y inmediatamente después, en la siguiente sesión, ya se realizaría la investidura del candidato del PSOE a la presidencia de Madrid, que era don Rafael Simancas. Pero como muchos recordarán, aquel 10 de junio de 2003 no ocurrió lo que tenía que ocurrir. En directo a un lugar que ha ocurrido algo inesperado, Alipio. Sí, nos vamos a saber exactamente qué es lo que ocurre en la Asamblea de Madrid. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir, por favor, el aplazamiento de la sesión. No conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto, debe continuarse con el guión previsto. Lo inesperado es que la sesión no estaba previsto, se ha interrumpido, ha dicho el presidente de la mesa de edad, Carlos Westendorf, durante 5 o 10 minutos. Lo que ha ocurrido es que la diputada Elena Almazán del Grupo Socialista ha comunicado que faltaban algunos diputados de su grupo para iniciar la votación. Se supone que en un parlamento, si hay una votación prevista para 1 hora, la votación se debe celebrar aunque un diputado no haya llegado aún. Pero el presidente de la mesa de edad, que era el señor Westerport del PSOE, decidió dar un cuarto de hora de margen para que esos diputados que habían tenido un percance llegaran. Pero el percance era que ya no estaban en la Asamblea de Madrid porque estaban en una habitación de hotel. Se lo ha comentado al presidente de la mesa de edad y ha decidido, después de consultar, suspender la sesión. En ese momento hemos podido ver cómo los diputados del Partido Popular han empezado ligeramente a golpear las mesas a grito de tongo tongo. Del día en que se elegía a la mesa de la Asamblea, no como se quiere decir el día de la investidura de Rafa Simancas, no. Se elegía a la mesa de la Asamblea. ¿Cómo se desarrolla todo? Porque según estaba previsto, los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida iban a hacer previsible la elección de Francisco Cavaco. Estamos muy pendientes aún de la presencia de los dos diputados del PSOE que faltarían y que según nos han adelantado serían Eduardo Tamayo y María Teresa Sanz. Carlos Concepción Dancausa, 55 votos, 53 votos en blanco y un voto para el señor Cavaco. Por lo tanto, dado que se exige en esta segunda votación la mayoría, la persona que ha obtenido la mayoría es doña Concepción Dancausa, que será la nueva vicepresidenta de la Cámara, a la que felicito. Pues tal y como les habíamos venido informando, las sospechas se han confirmado. Concepción Dancausa es la nueva presidenta de la Cámara Autonómica. Aplausos de sus compañeros de partido y seriedad manifiesta entre los asientos del Partido Socialista. Pero una de las opiniones más interesantes es la que aparece el 13 de junio, 3 días después, en el periódico El País, una amplia tribuna que firma don Ignacio Varela, dirigente del PSOE, donde viene a decir que la crisis del Tamayazo no es de 2003, que arranca desde hace bastantes años atrás. En el fondo lo que viene a decir el señor Varela es: no diréis que no lo había advertido. ¿Y quién es don Ignacio Varela? Don Ignacio Varela es consejero de Caja Madrid por el PSOE, una institución que algo tiene que ver con todo lo que estaba pasando en el PSOE de Madrid. Porque para entender el Tamayazo hay que entender que la Federación Socialista Madrileña, la FSM se llamaba entonces, había una serie de corrientes, pero vamos, las más importantes eran dos. La corriente que podríamos llamar acostista, que lideraba don José Acosta Cubero, miembro de la Asamblea de Caja Madrid, y la corriente que podríamos llamar los herederos del leguinismo, que lideraba don Ramón Espinar Padre, que también era consejero de Caja Madrid. Digamos que el grupo del señor Acosta y el grupo del señor Espinar eran los equivalentes al felipismo y guerrismo que se disputaban el liderazgo nacional del partido.
Y a lo largo de los años 90, cuando este enfrentamiento entre felipistas y guerristas madrileños estaba más fuerte y más empatado, apareció un grupo que se dio cuenta lo rentable que podía ser bisagra. Controlando aproximadamente 200 votos, podían decantar los procesos de elección en favor de uno u otro candidato, especialmente si hay primarias. Y esta corriente se llamaba Renovadores de la Base, y su portavoz era don Eduardo Tamayo, corriente que controlaba básicamente la agrupación de Buenavista, donde era secretario general don José Luis Balbás González, y la agrupación de Mediodía Sur, donde era secretaria general doña María Teresa Sáez Laguna. El poder de esta bisagra se vio por primera vez en 1997, cuando los guerristas querían que don José Acosta fuera ratificado como líder de la FSM, pero los felipistas presentaron una candidatura alternativa donde figuraba como presidenta de la FSM doña Cristina Alberdi. La bisagra del grupo de señor Tamayo apoyó a la señora Alberdi, que fue la que fue elegida nueva presidenta de la FSM. Volviendo a Balbás y a Tamayo y a este lío tremendo, usted cuando fue presidenta fue también con el voto de Renovadores. Claro que sí, Tamayo, efectivamente, es que eran la bisagra. Eran los guerristas, que se llaman en Madrid acostistas, y los renovadores, que éramos Jaime Elisabes y yo los que nos presentábamos, con el apoyo de Almunia, de todo el federal, que estaba Ileguina, Rubalcaba, etcétera. Entonces, la bisagra, que eran los balbases, que antes habían apoyado a los otros, porque ellos se movían, era una bisagra, pues bueno, legítima en política, porque también ha habido bisagras, pues, que han tenido su legitimidad. Entonces nos apoyaron a nosotros, a cambio naturalmente de lo que pedían puestos, pedían una serie de participaciones, de porcentajes, etcétera. Congreso, para que la gente lo sitúe. Año 97. Hacemos la ejecutiva a medias. En el que usted, en el que su hombre de confianza, Ignacio Díaz, es el secretario de organización. Correcto. Es tras ganar, aliado con los leguinistas, con la gente de Felipe González, con los felipistas. Entonces que en aquel congreso usted y el señor Leguina están en el mismo bando frente a Costa. Claro, pero yo te estoy explicando que el pacto nuestro es con Ciscar y con Ferraz 70, con el aparato federal del partido, y hacemos una lista mitad, como se dice, cremallera, en la cual la mayoría determinante de la mayoría política de la FSM de Santa Engracia está dominada por el sector de los renovadores de la base, que tienen a Ignacio Díaz de secretario de organización, yo estoy en estrategia, estoy en la ejecutiva, Luis Maestre, ahí sí que tenemos, María Teresa Sáez, o sea, hay muchísima gente nuestra, sí, y una persona muy importante de nuestro grupo, Paco Martín Rojas. La estructura, hay un defecto estructural en la FSM. Y el defecto estructural es que se vive de grupos o familias que cada uno tiene sus cupos. Entonces tú vas a hacer las listas electorales y te dicen, tú tienes derecho, según tu fuerza en las agrupaciones, tú tienes derecho a 5 diputados, por ejemplo. La persona que ganó la presidencia de la FSM en aquel congreso, Cristina Alberdi, ahora se encuentra fuera del Partido Socialista. Sí, todas aquellas cosas que ocurrieron fue como consecuencia de esa situación de anormalidad. No era normal que esa señora hubiera sido presidenta del partido. Ni tenía currículum, ni tenía pedigrí, digamos, de afiliada del PSOE. Yo creo que la afiliaron a última hora y tal. Son esas cosas extrañas que se producen en épocas de convulsión. Y esas épocas de convulsión fueron las que dieron lugar a la ruptura esta entre Alfonso y Felipe González, ¿no? Y entonces en aquella situación pues se hicieron en el partido cosas extrañas que en este momento no se volverían a repetir. ¿Usted convivió con ese conviví con ese defecto estructural sin hacer? Yo sí que hice y por eso también pues no fui. Es decir, si yo hubiera dicho amén a todo, si yo hubiera estado en otra posición, pues probablemente hubiera ido de candidata, Un año después hubo primarias para decidir quién encabezaba la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Los felipistas dieron por supuesto que el pacto se iba a repetir y que su candidato, es decir, el veterano don Joaquín Leguina Herrán, sería el ganador. Pero la bisagra, el grupo de señor Tamayo, cambió de opinión y en esta ocasión pactó a favor de don Fernando Morán, que era el candidato al que apoyaban los guerristas. Y el señor Morán fue el que encabezó la lista allá por el año 1999, algo que el señor Leguina y su entorno nunca se lo perdonaron al grupo de los señores Tamayo y Balbás. Desde las elecciones primarias del 98, en que yo apoyé a don Fernando Morán frente a Leguina, sí que alguna parte del sector leguinista estableció mala relación conmigo, intentó difamarme, crear ciertas maledicencias y tal. Fueron estos de Balbás, que es una plaga que nos entró ahí mientras discutíamos guerristas y renovadores, se colaron estos que eran simplemente una pandilla de sinvergüenzas, ¿no?
Y estos fueron los que dieron el triunfo a Morán. Y bueno, se debieron asustar. Dice, si Leguina gana las elecciones al ayuntamiento, pues aquí algunos van a perder dinero. Bueno, igual tenían razón. Pero el momento clave, la gran oportunidad para esta bisagra del señor Tamayo, fue el año 2000, porque en el año 2000 un joven de León, don José Luis Rodríguez Zapatero, decidió que quería aspirar a ser líder nacional del PSOE. Y para ser líder nacional del PSOE necesitas apoyos en las grandes federaciones regionales del partido. Y en la batalla de Madrid se sabía que los delegados felipistas de Madrid iban a votar en masa a don José Bono y que los delegados guerristas iban a votar en principio a la señora doña Matilde Fernández, la candidata guerrista. Por tanto, si el señor Zapatero y su jefe de campaña, que era don José Blanco, necesitaban un interlocutor en la Federación de Madrid, qué mejor que aquellos bisagras de en medio, el grupo de los renovadores de la base. De hecho, don Eduardo Tamayo fue personalmente quien se encargó de recoger los avales para la candidatura del señor Rodríguez Zapatero, y en el momento del recuento para la elección del nuevo líder del PSOE, el que estaba presente vigilando el recuento en nombre de la candidatura del señor Zapatero era don Eduardo Tamayo. Y don José Luis Balbás, el gran patriarca de los renovadores de la base, estaba físicamente con el señor Zapatero mientras seguían el recuento. Dado que el señor Zapatero había ganado solo por 9 votos, los renovadores de la base eran 13 delegados, pues ya podían asumirse en gran medida parte del triunfo del señor Zapatero. Y a cambio, ¿qué pedían el grupo del señor Tamayo? Controlar la Federación Socialista Madrileña. Y los únicos delegados de Madrid, los únicos 13 de 58 que le avalamos y que posiblemente le votaron 2 más, según mi punteo, fuimos los renovadores de la base. La tenemos por el único apoderado que teníamos los de Zapatero ahí, que era Eduardo, también, porque Tamayo es el que estaba dentro. Y todo esto disparó las alarmas tanto de los viejos guerristas como de los viejos felipistas, tanto de don José Acosta como de don Ramón Espinar Padre, que era consejero de Caja Madrid. Era muy típico que los jefes de clanes de la FSM fueran consejeros de Caja Madrid. No es raro, por tanto, que don Ignacio Varela, también consejero de Caja Madrid, conociera todas estas movidas. En ese momento el señor Zapatero recompensa bastante al grupo del señor Tamayo. Mete a uno de sus miembros, que es don Enrique Martínez, en la ejecutiva del Partido Socialista, y en el Comité Federal mete a unos cuantos. Mete a la esposa de don José Luis Balbás, que es la señora doña Ana Villar. Mete al señor Pollato. Mete incluso a don José Luis Ábalos, que en aquel momento aparece como un presunto miembro del grupo de renovadores de la base. Y la pregunta es si les iba a dar el control o no de la FSM. En ese momento hay una entrevista en El País a don Ignacio Díaz, el secretario de organización de la FSM, miembro del sector del señor Tamayo, donde dice que el mejor candidato para ser secretario general de la FSM es don Eduardo Tamayo. Que yo, una persona de su confianza, una persona que le había ayudado a ser secretario general. Y yo estaba hablando con Zapatero cuando nos comunica su apoderado, el único que firmó el acta y el único que tenía, que era Eduardo Tamayo, que habíamos ganado por 9 votos. En ese momento, guerristas y felipistas inician una campaña contra que el señor Tamayo sea el nuevo secretario general de la FSM. Don Julián Lago, que entonces es columnista del periódico La Razón, publica una columna donde advierte que hay mucha gente en la FSM que está alarmado de que ese grupo llamados los fenicios puedan hacerse con el control de la FSM. Y doña Ruth Porta, que es más o menos la número 2 del sector de don Ramón Espinar, publica una tribuna en el diario El País donde advierte que no se permita que un grupo de interesados que trapichea con el poder se haga con el control de la FSM. No dice el nombre, pero claramente está hablando del grupo de don Eduardo Tamayo y don José Luis Balbás. Para impedirlo, felipistas y guerristas consensúan que el nuevo secretario general de la FSM sea don Rafael Simancas. Don Rafael Simancas gana la votación y se convierte en el nuevo secretario general de la FSM. Pero la dirección nacional, es decir, el señor Zapatero y sobre todo don José Blanco, impone que en la ejecutiva tenga que estar don Eduardo Tamayo. Sagra, que lideraba José Luis Balbás, que a veces apoyaba a unos y apoyaba a otros. ¿Usted había tenido algún trato con este sector? Muy poco, pero sí los tuve. Esto era la gente de Pepe Blanco aquí en Madrid. Y de Zapatero. Sí. Y son personajes de infausta memoria. Eso sí, el hombre fuerte de la ejecutiva es don Antonio Romero, que es quien es nombrado secretario de Organización y también consejero de Caja Madrid, que es algo muy importante, que insisto, en la esfera de poder de Madrid. Yo creo que Rafael Simancas ha tenido un problema político muy importante, que no ha sido el mismo, que está perfectamente publicado quiénes son los que están detrás de Rafael Simancas: Ramón Espinar, Antonio Romero, En la ejecutiva también está doña Ruth Porta, que es secretaria de Política Institucional. Imaginemos el buen ambiente que había en la ejecutiva con el señor Tamayo y la señora Porta, la que ha escrito una tribuna diciendo ojo con estos, compartiendo ejecutiva.
Comienza un periodo que va del 2000 al 2003, donde digamos que la ejecutiva de la FSM es todo menos pacífica, básicamente porque el señor Tamayo por un lado y la señora Ruiz Porta por otro se acusan de lo mismo, de usar sus cargos políticos para trapichear con sus negocios. En esa época es expulsado de la FSM el alcalde de Humanes de Madrid, el señor Álvarez Sojo. Y el señor Álvarez Sojo dice que le han expulsado del partido porque como alcalde se ha negado a favorecer los negocios del marido de doña Ruiz Porta, el señor don Enrique Benedicto Mamblona. ¿Y quién es el primero que sale a apoyar al señor Álvarez Sojo? El señor Tamayo. Declaraciones del alcalde de Humanes en la que se dice que el propio alcalde envió una misiva enviada a José Blanco en la que se decía: Porta me pide explicaciones sobre un proceso de adjudicación en la subasta de una parcela para la construcción de 35 viviendas en un terreno de propiedad municipal. Porta le manifiesta que la empresa se quedó en segundo lugar, Indorrenta, la de su marido, y que entendía que se le estaba perjudicando. Señora Porta, ¿es cierto o no es cierta la acusación del alcalde de Humanes? Es absolutamente falso. Otro expulsado de aquella época es don Ángel Delgado Vicente, del ayuntamiento de Collado Villalba. La acusación es la misma. Don Ángel Delgado Vicente dice que doña Ruiz Porta la ha expulsado del PSOE porque se ha negado a favorecer los negocios de don Enrique Benedicto Mamblona, su marido. Y don Ángel Delgado Vicente forma parte del sector de don Eduardo Tamayo. Aquí el problema son dos manzanas podridas. Una eres tú y otra es Ruiz Porta. Llegamos al año 2003, enero, quedan pocos meses para las elecciones de Madrid y hay que elegir las listas a los diputados en la Asamblea de Madrid. Y en ese momento es cuando el sector de la señora Porta va a poner toda la carne en el asador y publica en el diario El Mundo una tribuna, es decir, una denuncia de don Enrique Benedicto Mamblona contra el señor Tamayo y el señor Balbás, diciendo que el PSOE no puede fiarse de gente que mezcla negocios y política. La traducción de este artículo es: el señor Tamayo no debe de figurar en las listas a la Asamblea de Madrid. Lo curioso es que El Mundo reproduce el artículo, dice que está firmado por Enrique Benedicto Mamblona, pero se escapa de decirnos quién es Enrique Benedicto Mamblona. Tendría que haber puesto Enrique Benedicto Mamblona, marido de Ruiz Porta. Ya saben, la persona que se sienta con el señor Tamayo todas las semanas en la ejecutiva de la FSM. Que estaban ya muy cerca las listas y estaba la batalla en la ejecutiva entre Tamayo y Ruiz Porta, pues el señor Balbás pasaba por allí y entonces pues me vi inmerso en esta falsa denuncia que desde luego tanto don Rafael Simancas me dijo textualmente, según tengo aquí, me transmitió su convicción de que mis actividades empresariales y comerciales son absolutamente legales y que la denuncia de Enrique Benedicto responde a su nerviosismo derivado de su situación política y profesional. Es lo que me dijo él y lo que yo textualmente le comuniqué al partido en su fecha. Para justificar, distraer y esconder en el ámbito orgánico del partido varios escándalos institucionales acaecidos en diversos ayuntamientos por la política llevada a cabo por Ruiz Porta, secretaria institucional. Nuevamente tiene que intervenir para mediar la Dirección Nacional y tiene que convencer al señor Simancas de que en su lista vaya don Eduardo Tamayo. A su vez, el señor Tamayo tiene que aceptar que la lista vaya a doña Ruiz Porta y a cambio le permiten que meta a un segundo miembro de su cuota, que es doña María Teresa Sáez Laguna. La ejecutiva se saltaban a Simancas y iban a hablar con Blanco, a hablar con el federal, porque ellos fueron del grupo que apoyaron a Zapatero. Y ellos se creían con el derecho a obtener una serie de prebendas o una serie de correspondencias o contrapartidas por aquel apoyo. Son gente que no tenía que haber estado en este partido jamás. Pero bueno, no solamente nos tuvimos en este partido, sino que nos pusimos en la lista y en el pecado llevamos la penitencia. Y aquí, según el señor Tamayo, él aceptó ese acuerdo a cambio de un porcentaje de cargos en caso de que el PSOE consiguiera la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y yo también, nos quedamos un poquito. A la siguiente, que yo no fui y se ganó, pues salió el tamallazo, porque eran las peleas. Yo no me quise entrar en el PSOE fundamentalmente por las peleas que había en Madrid, porque yo tuve que pasar también lo mío. Hay cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. El resultado de aquellas elecciones abre las puertas a que el PSOE pueda en efecto gobernar en la Comunidad de Madrid, pero no en solitario, gobernar en coalición con Izquierda Unida. Y lo primero que iba a hacer Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid es pedir también para ellos un porcentaje de puestos, dado que de ellos dependía la gobernabilidad. Y si había un porcentaje de puestos para Izquierda Unida, se reducía el porcentaje de puestos para los grupos del señor Tamayo y la señora Porta.
El señor Tamayo pide reunirse inmediatamente con don Antonio Romero, el hombre fuerte de la ejecutiva de la FSM, para que le confirmen si tiene garantizada la cuota que le han prometido. Esa reunión se va aplazando, le van dando largas, y finalmente esto acaba en la gran explosión del 10 de junio del año 2003. Me dirijo a la señora Sáez y le digo: Maite, nuevamente nos ha engañado Antonio Romero. Y con estas palabras yo le digo en ese momento: Maite, yo no aguanto más y me voy. Tú haz lo que consideres oportuno. Es en ese momento cuando yo tomo la decisión de abandonar la Asamblea de Madrid. Según dijo el señor Tamayo el mismo 10 de junio, él solo quería dar un susto a la dirección nacional, haciéndoles perder la presidencia de la Asamblea, pero que en la investidura se comprometía a votar a don Rafael Simancas para presidente, siempre que el señor Simancas le garantizara una serie de cosas. Es un toque de atención al compañero Rafael Simancas. A lo que don Rafael Simancas dijo que se negaba a ser presidente de la Comunidad de Madrid con el voto del señor Tamayo, que era expulsado del Partido Socialista junto a doña María Teresa Sáez Laguna. El señor Tamayo y los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que yo no aceptaré nunca ser presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo, por acción u omisión, tácito o explícito, de dos corruptos. Nunca aceptaré ser presidente de la Comunidad de Madrid. La Dirección Nacional del PSOE consideró que el grupo del señor Tamayo había llegado demasiado lejos y expulsó al señor Tamayo, expulsó a doña María Teresa Sáez Laguna, expulsó a don José Luis Balbás, expulsó a todo el sector, también a la señora Ana Villar del Comité Federal. Básicamente salvó al señor Ábalos porque consiguió reciclarse, cambiando de familia. En las sesiones de la Asamblea de Madrid de aquellos días nos quedó claro lo bien que se llevaban doña Ruth Porta y don Eduardo Tamayo, que recordemos habían estado compartiendo ejecutiva durante 3 años y viéndose todas las semanas. ¿Va usted a poner al frente de la Consejería de Urbanismo a la diputada Ruth Porta Cantoni? No llamé al alcalde de Humanes para interceder en ninguna operación urbanística. ¿O la va a poner a gestionar la Consejería de Hacienda? ¿O quizá la gestión del Plan Prisma de Inversiones? No representa a nadie, salvo a quienes le pagan y le protegen. Nada importa lo que pueda decir mientras siga usurpando un escaño que no le pertenece. Se me venían a la memoria cuando la escuchaba algunos municipios de esta comunidad: Humanes de Madrid, San Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalís, que ha sido nombrado, Parla, y qué coincidencia de ideas. Estar aquí la señora Ruth Porta y acordarme yo de esos municipios. Y relacionarla con Enrique Benedicto Mamblona. Y relacionarla con el cáncer que vive la Federación Socialista Madrileña. ¿Y el Partido Popular qué? Bueno, siempre que hay un transfugismo hay un convencimiento de que ha habido algún tipo de soborno. En el caso del Tamayazo nunca hubo ninguna prueba que demostrara que el Partido Popular había pagado dinero al señor Tamayo. Sin embargo, eso no quiere decir que el Partido Popular no supiera nada de lo que ahí iba a pasar. Y esto viene a cuento de que en el caso del Tamayazo también hubo espionaje político, porque hubo 2 empleados de Telefónica que le pasaron al PSOE toda la relación de conversaciones telefónicas que había tenido don Eduardo Tamayo el día antes al momento de auto, al 10 de junio del año 2003. Y ahí se vio que el día antes a su disidencia, el señor Tamayo habló telefónicamente varias veces con unas cuantas personas, entre ellas don Mariano Fernández Bermejo, que en aquel momento era un fiscal, considerado un hombre del PSOE, don José Luis González Armengol, que era un destacado abogado, también vinculado entonces al PSOE, don Pedro Sabando, que era entonces el presidente de la FSM, considerado un hombre cercano al señor Borrell, y el abogado vinculado al sector hotelero, don Francisco Bravo Vázquez, que es la persona que le reservó su habitación de hotel. Los 2 empleados de Telefónica le pasaron esa relación de llamadas al PSOE, el PSOE lo filtró a la cadena SER, quitaron la relación de llamadas a figuras como el señor Bermejo, el señor Armengol y el señor Sabando y dejaron únicamente la del señor Verdes y la del señor Bravo Vázquez, que tenían un punto en común que no era anecdótico, y es que ambos eran afiliados al Partido Popular. El mismo día en que se está produciendo el Tamayazo, don Francisco Bravo Vázquez, el abogado que ha reservado la habitación de hotel donde se ha metido el señor Tamayo, está en Génova 13, en una reunión con el secretario general del Partido Popular de Madrid, don Ricardo Romero Tejada, también consejero de Caja Madrid. En teoría, don Francisco Bravo está en esa reunión con el señor Romero Tejada para negociar la alcaldía de Villaviciosa de Odón, porque don Francisco Bravo era sobrino de un empresario constructor, don Francisco Vázquez igual,
también afiliado al Partido Popular, que entendía que el Ayuntamiento de Villaviciosa debía ayudarles en unas cosas o en otras. Pero dado que el 10 de junio del año 2003 todo Madrid está hablando del Tamayazo, es bastante difícil de creer que como poco don Francisco Grau Vázquez no dijera: oye, por cierto, ¿sabes que al señor Tamayo le he reservado yo la habitación de hotel? Y en el caso de don José Esteban Verdes, aunque se decía que era militante del Partido Popular, él luego dijo que no era militante del Partido Popular, lo que está claro es que estaba casado con una concejal del Partido Popular, que era doña Paloma García Romero, que era del equipo de don Alberto Ruiz Gallardón. Punto. Y el resto fueron ese día llamadas profesionales, se lo puedo asegurar. Si usted, con su imaginación, consigue envolver lo que puede pasar por la cabeza de un señor cuando va a tomar nuestras decisiones, sabe perfectamente, al ser abogado, sobre qué se trataban esas llamadas. Yo le quiero decir una cosa muy clara para que no le sepa no le quepa ninguna duda. Mi última conversación con don Eduardo Tamayo es decir que no podía seguir llevando su tema profesional, puesto que podía llegar a implicar a doña Paloma García Romero. Porque en el sentido de que la gente podía pensar, y yo estaba vinculado con Paloma García Romero, y no quería ningún tipo de conexión. Por tanto, si el abogado señor Verdes sabe que su cliente, el señor Tamayo, está a punto de dar un susto en la Comunidad de Madrid, permitiendo que la Asamblea quede en manos del Partido Popular, no cabe la posibilidad de que el señor Verdes le dijera a su señora: oye, ¿sabe qué va a pasar esto? ¿Qué puede haber movida aquí? Y no cabe posibilidad, por tanto, de que la señora Paloma García Romero le diga a su jefe, el alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón: ¿sabes que me están contando que puede que pase esto? De hecho, en el libro de doña Esperanza Aguirre, de la señora Drake, viene a decir: yo no sabía nada, pero Gallardón sí. ¿Y por qué lo sabía el señor Gallardón? Por Paloma García Romero, supongo. Por tanto, una cosa es que no haya pruebas de que el Partido Popular sobornara a nadie, pero que el Partido Popular no supiera que eso podía pasar es bastante difícil de creer. 97,3%. Me informan que acaban de llegar ya 97,3%. Se mantienen los resultados que hemos conocido en los últimos minutos. 56 escaños el PP, y escuchamos a Esperanza Aguirre. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en Madrid. Eso quiere decir que el escándalo del Tamayazo no perjudicó la imagen del Partido Popular y su electorado siguió fiel a él, y en cambio sí perjudicó a una parte del electorado del Partido Socialista que optó por quedarse en casa. Un número importante de ciudadanos que participaron en las elecciones del 25 de mayo hoy no han acudido a votar. El malestar por los hechos que han conducido a la repetición de estas elecciones es, con toda probabilidad, el motivo principal de esta abstención. Nuestra principal tarea como demócratas y como responsables políticos consiste ahora en evitar que ese tipo de hechos se repitan. Después de ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre tomó el control del Partido Popular de Madrid, apartó a don Ricardo Romero Tejada y puso en su lugar a don Francisco Granados. Una curiosidad: unos años después, allá por el año 2007, don Francisco Granados asegura que don Eduardo Tamayo vino a verle, a explicarle que le había ido muy mal en los negocios, que estaba muy mal y que necesitaba trabajo, y que si el Partido Popular le podía dar algo, dado que en el fondo se lo debía. A lo cual parece que el señor Granados le contestó que se podía ir a la mierda. Dicen que aquello le llegó a doña María Teresa Sáez Laguna y no se lo tomó muy bien, y que no han vuelto a hablar. De hecho, doña María Teresa Sáez Laguna volvió a su antiguo trabajo como celadora de un hospital. En cambio, el señor Tamayo ha intentado dedicarse al mundo de los negocios como abogado allá por Guinea y otros países. La verdad es que el Tamayazo dejó bastantes cadáveres profesionales y políticos, empezando por los 2 empleados de Telefónica que fueron despedidos. El 4 de julio tienen lugar las siguientes actuaciones. Finaliza el proceso de investigación interna, concluyendo que 2 trabajadores de la compañía efectuaron accesos indebidos a determinados datos de carácter personal cuyos titulares coinciden con los identificados por los medios de comunicación. Los trabajadores se prevalieron de sus sistemas de acceso para obtener información sometida al secreto de las comunicaciones. Esta compañía ha puesto una denuncia contra los 2 trabajadores implicados. Doña Cristina Alberdi, que en ese momento era diputada y que fue una de las que más criticó la gestión del PSOE de todo aquello, acabó suspendida y expulsada del PSOE y acabando en la órbita más bien del Partido Popular. Mal. Lo primero que ha ocurrido en el Partido Socialista es que el problema se planteó como una trama similar a la del 23F, un antes y un después, poco menos que la cúpula del Partido Popular estaba impidiendo el resultado de las urnas. Eso ha sido un disparate que está verdaderamente derrumbado. Y cuando estalló la crisis de Caja Madrid, el PSOE aprovechó para hacer limpieza y expulsó a buena parte de los dirigentes del partido en aquella ocasión. Don José Acosta Cubero fue expulsado del partido, don Ramón Espinar Padre fue expulsado del partido, don Antonio Romero fue expulsado del partido, y hasta don Ignacio Varela, el del artículo antes citado, fue expulsado del partido.
Digamos que para los socialistas de Madrid, que cambiaron su nombre y dejaron de llamarse la Federación Socialista de Madrid, la FSM, porque su nombre había quedado asociado a división y familias, el Tamayazo es el momento más traumático de su historia. Desde el Tamayazo, después